Capítulo 2. A unas cuadras de Jardines Montesacro, en la Clínica Antioquia, se encuentra Roberto Escobar, el hermano de Pablo a quien todos conocen como el Osito. Las autoridades penitenciarias le han permitido tener un cuarto en este centro hospitalario, como reclusión, mientras se recupera de las heridas que le dejó la guerra. Ha accedido a hablarme después de reiteradas solicitudes. En un pequeño zaguán vigilan la entrada un agente de policía y otro de la guardia de prisiones. La pequeña habitación está ocupada casi toda por una gran cama doble y 2 o 3 sillas para atender visitas. A la pared frente a la cabecera de su cama la cubre un inmenso óleo de un caballo alazán, llamado Terremoto de Manizales, del que habla con orgullo y nostalgia. En la pared de la izquierda tiene una ventana en la que golpea el sol de la mañana, y hacia el rincón cuelgan fotografías de sus familiares y otras donde él aparece vestido de ciclista. Y a un lado sobresale el afiche de su actual esposa, una mestiza que fue reina de belleza del departamento de La Guajira. El cuarto está lleno de detalles que el Osito tiene presentes como símbolos de su vida, pero que escapan a sus ojos. Una grave ceguera y las limitaciones para la audición son las herencias que un asalto final de la larga guerra, que en Colombia se conoció como el narcoterrorismo, le dejó. El Osito se pone unas gafas de gruesos lentes con las que intenta convertir las sombras en imágenes. Lo logra, según dice, parcialmente. En su visión predomina una penumbra donde solo alcanzan a dibujarse destellos de luces. Para conversar pone en su oreja un aparato electrónico. Con el Osito Escobar sucede lo que con muchos otros personajes de este libro. Lo miro con sus precariedades físicas, con su pequeña panza, con sus gestos amables y su tono alegre, y no me parece el hombre que las autoridades y los medios pintaron por años como un gran criminal. Es como si esa humanidad bonachona no pudiera ser responsable del abultado expediente que se le atribuye. Se sienta en una mecedora y empieza con una voz enérgica a hablar de su vida, que es inevitablemente, al mismo tiempo, la de su hermano Pablo. Pero advierte que no quiere destapar heridas ni decir nada que pueda provocar a sus viejos enemigos. Hace poco, incluso, le mataron a un hijo, pero él ha optado por no averiguar sobre los culpables y perseverar en su deseo de paz. Hay algo que le gusta resaltar de su propia vida, de la historia de su familia y de la de Pablo, que fueron emprendedores y rebuscadores, como los auténticos paisas. Paisas es el gentilicio más utilizado en Colombia, para referirse a los que hemos nacido en la Gran Antioquia, región ubicada en el noroccidente de Colombia, cuya principal ciudad es Medellín. Un tiempo después, el Osito, con el apoyo de un periodista, tras revisar la versión final en braille, publicó un popular libro titulado Mi hermano Pablo, donde relata las anécdotas que vivió al lado de un gran hombre que ha dado Colombia. Con todo y sus errores. Con todo y sus virtudes. Me cuenta que su familia llegó a Envigado, uno de los pueblos ubicados al sur de Medellín, en 1961, a una casa asignada por el Instituto de Vivienda Social del Estado. Envigado, alrededor del cual giraría la mayor parte de la vida de Pablo, era entonces un pueblo tranquilo de casas republicanas con grandes patios interiores y techos de teja de barro, recostado en las montañas del suroriente del Valle de Aburrá. El Valle de Aburrá, principal escenario de esta narración, se identifica con Medellín pero en realidad, tiene 8 pequeños pueblos que se ubican al lado y lado del río que lo cruza de sur a norte. La Paz era un barrio nuevo, de pocas viviendas y calles sin pavimentar, construido en una hacienda de las afueras de Envigado. Lo habitaba una comunidad en la que, a pesar de la humildad, ninguno de sus hogares carecía de comida y en la cual el personaje más peligroso, al que llamaban Arturo Malo, era un inofensivo marihuanero. En un sector vivían profesores universitarios, entre quienes abundaba el pensamiento de izquierda, en otro vivían periodistas, y en el tercero, familias de diverso origen. El entorno ha cambiado pero la casa que habitaron los Escobar sigue igual. Es de un solo piso, con un salón comedor en la entrada, 2 o 3 habitaciones. Entre quienes fueron sus vecinos los recuerdos también siguen intactos. Arcángel, su amigo entrañable de la niñez, recuerda al Pablo de entonces con su aire tímido, con su pelo a ras, copete y pantalón corto. A doña Hermilda, altiva, rubia y ojiazul la tiene muy presente, porque fue su profesora en la casa de la hacienda, que fue adecuada como escuela del barrio. Y a Abelito, su esposo, modesto y campechano,
porque, cumpliendo el oficio de celador, despertaba en las madrugadas a los obreros. Completaban la familia 3 mujeres, Luz Marina, Luz María y Gloria, y 3 varones, el Ósito, interno en el Instituto Salesiano, Argemiro, trabajador de Metalúrgicas Apolo, y Fernando, el menor. Entre los paisas las fiestas de la Virgen, con abundantes procesiones y bandas musicales, constituían la celebración principal del año. Colgados del abrigo de su madre, Pablo y sus hermanos asistían a las fervorosas procesiones, que se remataban en la noche con una dosis alucinante de pólvora, que recordaba el aire de guerras antiguas y de presencias paganas coladas en la fiesta católica. Llamaba la atención a los niños la vaca loca, una calavera de bovino de prominentes cachos y llamas que al correr, frenética y amenazante al mismo tiempo, espantaba y atraía a la muchedumbre de chiquillos. La banda Marco Fidel Suárez le daba, con sus instrumentos de viento y sus redoblantes, un aire épico a la celebración. Éramos adolescentes felices, relata Arcángel. Con Pablo, sus hermanos y los demás amigos, caminábamos por las fincas de los alrededores. Pescábamos corronchos y capitanes en quebradas de aguas frescas y pasábamos las horas en un bosque que bautizamos la Selvita, y allá, en noches de luna, jugábamos guerra libertada, escondidijo y policías y ladrones. En la Selvita veíamos a los mayorcitos acariciando a sus novias, y a los primeros hippies de los que Pablo aprendió, y para siempre, los encantos de la marihuana crecían en medio de la algarabía y la rivalidad. Porque sí o porque no, los de La Paz se guerreaban con los del vecino barrio El Dorado. Redoblaban la guardia cuando se trataba de chicos que invadían su territorio en busca de novias. A veces el pleito se desfogaba en pedreas de galladas, así llamaban al grupo de amigos del barrio que dejaban algunos descalabrados, y otras veces en reñidas contiendas de fútbol con las que Pablo se apasionaba de manera especial. Él, amigo de ganar, cuando iba a perder un juego armaba la pelotera y lo abandonaba. En esos inicios de los 70, los adolescentes de Medellín íbamos a varios sitios que eran como el símbolo del progreso de la ciudad. A la fuente de aguas luminosas del Parque de Bolívar, a Caravana, primer almacén que instaló escaleras eléctricas en la ciudad, a la construcción de Coltejer, el primer gran edificio de la ciudad, y al aeropuerto que llamaban campo de aviación. Es posible imaginarse a Pablo en esas romerías. Arcángel cuenta cuando visitaron el campo de aviación. Un día, en bicicletas alquiladas, rodaron hasta la cabecera de la pista. Pasaron la tarde fascinados al sentir la descarga de aire de las turbinas al momento del despegue y al ver los aviones, casi sobre sus cabezas, descender a la pista. En algún momento, Pablo, tirado boca arriba sobre el pasto, mientras veía volar esos aparatos majestuosos, nos juró que si cuando cumpliera los 25 años no tenía $1.000.000 se suicidaba. Por instinto, porque la genética lo hizo inteligente, por las influencias de su familia y de su tiempo o por los astros, es difícil saberlo, Pablo sobresalía entre sus compañeros. Y hasta en los símbolos de una soñada prosperidad se diferenciaba. En 1962, a sus 13 años, había ingresado al Liceo de Bachillerato de la Universidad de Antioquia. Allí oyó hablar de la revolucha, del compromiso revolucionario, de la teología de la liberación, de Camilo el cura guerrillero y de la Cuba de Fidel. Aprendió una serie de frases antiimperialistas y antioligárquicas que repetiría el resto de su vida, y adquirió una efervescencia que le disparó el espíritu. Elegido presidente del Consejo de Bienestar Estudiantil, según recordó con orgullo años después, batalló por ayuda para el transporte y la alimentación de los estudiantes pobres. Además, se tornó revoltoso. Sus primos, los Gaviria, compañeros de colegio, se sorprendían de que Pablo cargara en el bolsillo llaves de diferentes oficinas del liceo y de que entrara y saliera de ellas con el desparpajo de quien es su dueño. ¿Van ganando álgebra?, les preguntó alguna vez. No, la vamos perdiendo. Pues, ya la ganaron, les dijo mientras les mostraba una copia anticipada del examen final, extraída de la oficina del profesor. Tengo que suspender a Pablo unos días, le decía el rector a doña Hermilda con ceño fruncido y aire trascendental. ¿Y esta vez por qué?
Es que Pablo se las da de líder, se sube a un pupitre y les dice a los compañeros que los exámenes están muy trabajosos, que no los presenten porque los van a perder, y los muchachos le obedecen. Lucho, un condiscípulo suyo, que como muchos de su generación se enrutó hacia la guerrilla, lo recuerda como líder silencioso que no hablaba en las asambleas, se quedaba sentado, jugando con pedacitos de papel que metía a la boca una y otra vez, pero un líder frentero, deseoso de adrenalina, metido en el barro, aguerrido en las batallas, tirador de piedras y bombas Molotov. Con el tiempo, Pablo, quien quería ser izquierdista pero rico, terminó de rey de los bandidos, y Lucho, de líder de las milicias guerrilleras. Al reencontrarse en las guerras de los años 90 en Medellín, Lucho lo miraba y se preguntaba, ¿cómo este huevón, que yo lo conocí tan calladito, se ha convertido en el jefe del cartel? Ya desde entonces Pablo tenía en su manera de ser tres características que lo acompañarían toda su vida: espíritu inalterable, carácter fuerte y una disimulada vanidad. Sus amigos de barrio se lo gozaban porque cuidaba exageradamente su cabello. Obsesivo con su imagen, después de que su madre le diera permiso de dejarse crecer el pelo, le dio por mantener un peine en el bolsillo, para repasarse los crespos frente a cualquier ventana que le devolviera la imagen. Pero el saboteo de los amigos no llegaba lejos. Lo respetaban porque era el único de la gallada que mantenía dinero. Estudiaba, metía marihuana y distribuía, en una moto lambreta roja, cigarrillos Marlboro de contrabando en las tiendas de barrio. En medio de tanto agite, como no debía quedarle mucho tiempo para estudiar, perdió el año y lo expulsaron del liceo. Doña Hermilda lo matriculó entonces en el Liceo Enrique Vélez, donde se graduó de bachiller en 1969, en la memoria de Arcángel permanecen frescas las caminatas en grupo al Cerro La Paz, que coronaba el barrio. Desde arriba dominaban el amplio paisaje del Valle de Aburrá y, en medio del valle, a Medellín, que por entonces crecía vertiginosa, trepando como la hiedra por las laderas de las montañas que la rodeaban, y se extendía por las riberas del río hasta perderse en el norte. Del Cerro La Paz arrancaban viejos caminos reales que conducían hacia otros pueblos. Cordillera arriba, hacia el oriente, pasando por una finca llamada La Catedral, que años después sería célebre, y por bosques de abundantes musgos y nieblas, tras caminar un día llegaban al municipio del Retiro. Hacia el sur, en descolgada, caían sobre Sabaneta y Caldas. A la izquierda veían la ciudad de Itagüí y el pueblo de La Estrella, con el Ancón, sitio que se haría famoso porque allí se realizó el primer concierto hippie en Colombia, el Woodstock criollo. A pesar de las advertencias de sus padres, Pablo, Arcángel y sus amigos asistieron engallada a ver a los melenudos llegados de todos los rincones del país entregados a la marihuana, al ácido lisérgico, al rock y al amor. Las autoridades de Medellín, ciudad de Camándula, creyeron que se trataba de una invasión del demonio, y, como en Cruzado a Mañana, persiguieron a los hippies hasta desterrarlos. Esta geografía de los entornos de Envigado donde Pablo creció sería la zona donde compraría una buena parte de sus propiedades, donde se construiría la cárcel en la que se recluiría y donde se escondería, en muchas ocasiones, de sus implacables seguidores. En las noches de tertulia familiar, doña Hermilda rememoraba la historia de su padre, Roberto Gaviria, negociante, aventurero, rebuscador y, además, contrabandista. Mi papá vivía en Cañas Gordas y llegó a ser alcalde del pueblo, pero sobre todo fue contrabandista, contaba doña Hermilda. En Urabá compraba whisky, lo traía por entre el monte en un ataúd, con todo y comitiva de deudos, 4 señoras y señores vestidos de negro, que lloraban al pasar por los resguardos de rentas. El ataúd lo enterraba en el cementerio y por la noche, cubierto por la oscuridad, sacaba la caleta y la llevaba a una tienda donde perforaba huevos, les sacaba la yema y la clara, les inyectaba el whisky, y los vendía a los bebedores. Como los sapos han existido toda la vida, lo delataron. Pero alguien alcanzó a alertarlo. Vea, don Roberto, pilas, que lo tienen en la mira, lo tienen analizado. Pero don Roberto, como si no hubiera oído, salió como de costumbre con su cajón y lo llevó al cementerio a darle cristiana sepultura. En medio de la ceremonia le cayeron. Queda preso. ¿Y por qué? ¿Y yo qué he hecho? Usted trae contrabando. Yo no traigo contrabando. ¿Y qué trae usted ahí? Nada, yo no traigo nada. Lo vamos a abrir. Ábralo. Lo abrieron y vieron el cajón lleno de piedras.
Y, decepcionados, dijeron: no, este no es contrabandista, este es un viejito loco. Luego, el abuelo Gaviria viajó con su familia al pueblo de Frontino, donde vivió la prosperidad de la minería del oro, pero en 1930 debió emigrar arruinado y endeudado. Como él mismo, su mujer, Mamá Inés y sus hijos eran juglares que se desenvolvían en algún campo de la cuentería, la picaresca, la trova y la música. En las noches hacían veladas en las fondas con las que conquistaban la simpatía de los anfitriones, que los recompensaban con comida y posada. Al llegar a Medellín alquilaron una casa en el periférico barrio La Toma. La pequeña pero creciente ciudad se transformaba en un significativo centro para los negocios, la banca y la industria, y las líneas de tranvía que la atravesaban le daban aire de progreso. Por su cultura, cimentada en el crecimiento material y exagerada en la cotización, no dudó en arrasar su centro histórico, para construir edificios modernos. Eran tiempos en que la Iglesia Católica desempeñaba un papel clave en el desarrollo industrial. En su afán por moralizar y disciplinar a los trabajadores, para hacerlos más productivos, emprendió arduas campañas contra el alcoholismo, a través de sus ligas obreras. En especial combatían las tradicionales bebidas fermentadas, como la chicha, porque, según afirmaban, llevaba al embrutecimiento, a la locura y al crimen. Sin embargo, las autoridades no adoptaron medidas como la ley seca, que dieron lugar a los alcapones norteamericanos. En contraste con el desprestigio de las bebidas alcohólicas, se permitía la venta de jarabes con alto contenido de opio y coca. En Medellín, como en casi todos los lugares del mundo, nuestros abuelos compraban en las boticas láudano sindenam, clorhidrato de cocaína, clorhidrato de morfina, polvo doer, gotas de Gallard, píldoras de Segond, jarabe de opio, jarabe de morfina, drogas en su mayoría importadas de Alemania, Holanda y Estados Unidos. La casa Merck de Alemania tenía la vanguardia en la venta de emulsiones de coca y las mercadeaba anunciando que fortificaban el cuerpo y el espíritu. También se usaba la marihuana, que abundaba en lotes baldíos. Se mezclaba con alcohol y se aplicaba en las coyunturas para combatir la artritis. Los médicos locales se limitaban a advertir que estos preciosos agentes de salud, si se les emplea con moderación y prudencia, redimen a la humanidad. Pero si de ellos se abusa, convertidos en espada de dos filos, quitan la inteligencia y la vida de los pacientes. 3. Un significado similar al que había dado hacía siglos Paracelso, cuando definió las drogas como sustancias que son al mismo tiempo remedio y veneno, dependiendo de la dosis. En ese Medellín parroquiano, la abuela Inés, matrona invencible, eje de la familia, intentó hacer el quite a la pobreza con un espectáculo de variedades y zarzuela llamado Frutos de mi Tierra, basado en la obra del escritor Tomás Carrasquilla. Después de temporadas exitosas en Medellín, no se sabe cómo, realizó en los años 40 una gira por Argentina. Esta historia la cuentan algunos familiares y parece fantasía. Evita Perón, al ver el grupo de su abuela, quedó cautivada y lo invitó a recepciones privadas, donde le interpretaban con gracia el acordeón, le bailaban flamenco y le contaban chistes. Y Evita, en retribución, nombró a doña Inés jefe de un hogar de viudas, cargo que ejerció durante 10 años. En los relatos no es precisa la fecha en que regresaron al país, pero los nietos afirman que a su mamá Inés, católica practicante, rezandera, la impresionó el toque populista de Evita y el peronismo. Entretanto, al final de los años 40, sus hijos, los hermanos Gaviria, se ubicaron, poco a poco, en Medellín. Hernando era uno de los más populares conductores del tranvía de la ciudad. Se hizo sindicalista y fundó el periódico El Tranviario, con el que impulsó huelgas y protestas. Gustavo, guitarrista y violinista, se convirtió en serenatero. En las noches entretenía con sus toques y sus cantos a los enamorados. A Hermilda, autodidacta en su formación, don Joaquín Vallejo, secretario de Educación de Antioquia, la nombró maestra para cubrir una vacante en la vereda El Tablazo, en la fría altiplanicie del municipio de Río Negro, al oriente de Medellín, donde él tenía su finca. Los campesinos la recuerdan altiva, con estampa erguida, donde mando y un espíritu tan férreo que la definieron cariñosamente como un general de 3 soles.
Se maravillaban de su orden, de verla confeccionar la ropa de sus hijos, de su compromiso con la comunidad y de la habilidad con que dibujaba, con tizas de colores, pinturas famosas como la Última Cena de Da Vinci. En el tablazo doña Ermilda conoció a Abel Escobar, laborioso y silencioso hombre del campo, llamado por todos Abelito, con quien se casó el 4 de marzo de 1946. Pasé hambres y necesidades terribles levantando a mis muchachos, cuenta ella desatando los recuerdos. De todos sus retoños relata anécdotas, pero nunca sus ojos brillan tanto como cuando habla de su segundo hijo. Lo parió el 2 de diciembre de 1949, a las 12 del día. Lo bautizó Pablo, como el evangelista que fue avesado en las artes del mal, pero luego se consagró hasta ofrecer la vida al servicio de Dios. Doña Ermilda hizo de Pablo su preferido, niño mimado y contemplado, estuche de monerías y pozo de risas. En el bautizo lo apadrinó Joaquín Vallejo, el secretario de Educación, para quien Abelito trabajaba como mayordomo. Pablo creció sabiéndose bien amado y amenazaba con llanto y pataletas cuando le contrariaban sus caprichos o no lo cargaban en brazos. Si ya usted es un hombre grande, le dijo su madre a los 4 años, ya le va a nacer el bozo, da vergüenza que lo estén cargando porque se le van a encoger las piernas y no va a poder caminar. Abelito quería criar a sus hijos con austeridad y control, pero ella prefirió hacerlos a su semejanza, emprendedores, amantes de la plata y seguros de sí mismos. En la vereda El Tablazo, a la que ahora se llega desde Medellín en solo 1 hora por una carretera pavimentada, está la iglesia, la Blanca Iglesia, campesinos a las monedas de oro coloniales. Al rato vieron una luz. Sus compañeros, en vez de alegrarse, corrieron espantados, pero Abelito, probando su valor, siguió adelante. Pronto se curó de espanto. Se trataba de un tarro de galletas transparente con una vela adentro, colgado de un árbol que algún mortal hacía subir y bajar con una cuerda. ¿Quién me haría esta perrada?, preguntó furibundo al regresar a su casa. Yo sé quién, dijo doña Ermilda recordando que unos minutos antes el osito y Pablo habían llegado agitados. Lo que siguió fue una tunda de correa que al osito le talló la carne, a pesar de que se había envuelto en una cobija. Pablo, por ser el pequeño, gozaba de inmunidad. Ese mundo pobre pero idílico del Tablazo se les acabó. El asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, sucedido el 9 de abril de 1948, había desatado una confrontación que no solo dejó en ruinas a Bogotá, la capital, sino que se extendió a manera de guerra civil por vastos territorios del país. Las élites políticas empujaron a las masas pobres y campesinas a enfrentamientos absurdos, para luego, entre ellas, redistribuirse el poder. Gentes del liberalismo y del conservatismo, los dos partidos tradicionales, se organizaron en bandas armadas, conocidas como chusmas, para incendiar pueblos, eliminar a sus enemigos y apoderarse de sus tierras, en una larga confrontación en la que prácticas extremas, como abrir el vientre de mujeres embarazadas para eliminar la semilla del enemigo, se hicieron corrientes. En plena violencia, a doña Ermilda la trasladaron a ejercer de maestra a una vereda del lejano municipio de Titiribí. Se instaló con su esposo y sus hijos en la casa anexa a la escuela. La chusma de godos, como les decían a los conservadores, no soportó que una maestra liberal, como Ermilda Gaviria, supuestamente portadora de espíritus masónicos e impíos, educara a los hijos de la vereda, y rodeó la escuela. Al sentir el estruendo y la amenaza de la muerte, doña Ermilda, Abelito, Roberto, Pablo y los demás hijos, como única defensa, se subieron a la cama y abrazados le rezaron al niño Jesús de Atocha. Glorioso niño de Atocha, astro divino de excelsa majestad, te saludo y adoro y te suplico me dispenses tu clemencia en memoria del inefable gozo que sintió tu Santísima Madre cuando te recibió en sus brazos y cuando los coros angélicos entonaron jubilosamente por todos los ámbitos las dulces armonías del Gloria in excelsis Deo, en señal de alabanza al Todopoderoso por tu venida al mundo para bien del humano linaje. La fe al niño de Atocha doña Ermilda la había aprendido de su abuela, quien se le encomendaba para todo. Y en este momento crucial, él de nuevo la ayudó. La chusma intentó incendiar la casa pero las maderas no prendieron, intentó tumbar las puertas pero el niño convirtió la frágil casa en un búnker. Los guardó hasta que el ejército los rescató en las horas de la madrugada. Al salir vieron algo que no habrían de olvidar nunca.
Campesinos liberales de la vereda habían sido colgados por los pies de las vigas de la escuela y decapitados con machete. La sangre, oscura y espesa, cubría el corredor y se pegó a sus pies. El ejército les recomendó huir de inmediato, sin recoger siquiera la ropa, y los escoltó unas 2 horas hasta llegar al pueblo, de donde siguieron solos el camino hasta el tren que los llevaría de nuevo a Medellín. Doña Hermilda, desde entonces, le prometió a este niño prodigioso, de origen italiano, que libera perseguidos arbitrariamente por la justicia, cura enfermos y llena de riqueza a pobres, que le construiría una capilla y cultivaría su devoción. A la huida precipitada de Titiribí se sumó una peste apocalíptica que exterminó el pequeño hato ganadero de la familia en la finca El Tablazo. En esas circunstancias, Abelito abandonó con nostalgia sus oficios del campo y en el barrio La Paz se convirtió en sereno, celador nocturno del barrio y en una especie de sombra, de sombrero y ruana, de su emprendedora esposa. Un tiempo después, cuando la bonanza de sus hijos le dio la oportunidad, se refugió de nuevo en su finquita campesina. Pablo siempre le brindó apoyo, y se jugó entero por él cuando años más tarde lo secuestraron. Abelito nunca fue una figura significativa en nuestras vidas, ha dicho el Osito, y lo entiendo como una manera de decir que en la familia de Pablo el apellido que marca el carácter no es el Escobar sino el Gaviria. En realidad Pablo debiera haberse llamado Pablo Gaviria y no Escobar. Doña Hermilda, su madre, fue para él un apoyo incondicional y un amor omnipresente que le marcó lo esencial de su carácter y su manera de ser. A partir de 1960, los hermanos Gaviria, los tíos de Pablo, montaron algunas industrias. Crearon la fábrica de color, que surtió de anilinas de colores a las panaderías y a la empresa del acueducto de Medellín para ensayar tuberías, y fabricaron betún y cera con fórmulas que ellos se inventaron. En la familia de Doña Hermilda la cuota industrial la puso el Osito. De niño había sido acólito en el barrio San Benito, donde su abuela Inés vivió en los años 50. Luego trabajó en Mora Hermanos, un almacén de electrodomésticos, donde se hizo ducho en electrónica. Arcángel recuerda cómo, siendo aún chico, lo vieron armar el primer televisor de su casa, que los liberó de tenerle que pedir a los vecinos que les dejaran ver programas como Bonanza y Gilligan, que eran sus preferidos. El Osito alternaba su trabajo con su afición a las bicicletas. Corrió en la Vuelta a Colombia y en diversos clásicos ciclísticos a los que Pablo lo acompañaba. Luego asistió a cursos especializados en Alemania y dirigió, como técnico, selecciones de Colombia que compitieron en diferentes países. La Liga de Ciclismo de Caldas lo contrató como entrenador. En Manizales se encontró con una ciudad donde las bicicletas prácticamente no existían y, con espíritu de negociante, montó la fábrica de bicicletas Osito. Una empresa que le dio una vida próspera, pero que no lo salvó del empuje de su hermano Pablo, quien terminó arrastrándolo en el remolino de su desmedida riqueza, de sus guerras y de sus tragedias. Gustavo Gaviria, el serenatero, instaló una fábrica de lápidas de aluminio. De allí viene la relación tantas veces mencionada de Pablo y su primo Gustavo con los cementerios. Al inicio ambos viajaban a vender lápidas a los pueblos. Preguntaban al sepulturero por los muertos de la semana, les ofrecían a los familiares diversos tipos de modelos con relieves de la Virgen o del Corazón de Jesús, con el nombre del difunto bellamente marcado y un pequeño recipiente para poner flores. Parece que luego encontraron una variante de este negocio. Robaban lápidas de mármol del cementerio de San Pedro, donde las familias ricas de Medellín tenían lujosos panteones, para venderlas a recicladores. ¿Era buen negocio vender o arrancar lápidas a hurtadillas? No demasiado bueno. Por esos tiempos las muertes eran escasas. Y aquello de vender tumbas, ataúdes, flores y cirios, de montar casas de velación, jardines, cementerios, se volvió rentable después, cuando ellos mismos, Pablo, Gustavo y su tropa propagaron la pulmonía, la epidemia grande de fin de siglo en la ciudad de Medellín. Pablo llevaba una pequeña temporada matriculado en contaduría en la Universidad Autónoma hasta que, preocupado por la pobreza de la familia, le notificó una noche a doña Hermilda que abandonaría los estudios. Yo le agradecí su intención de colaborarme, dice doña Hermilda. No me pareció mal que le encontrara gusto al dinero, porque si uno no mantiene un peso en el bolsillo, se mantiene aburrido, triste, cabizbajo, no le encuentra salida a la vida. Y Pablo, con la enseñanza aprendida, solía decir, yo pobre no me muero,
Para mí primero Dios y después la plata. Es en este momento cuando Pablo deja de coquetear con el delito para asumirlo como una profesión. Al renunciar a mecanismos de ascenso social, como la educación, tomó definitivamente el camino de la criminalidad como medio para lograr el deseo que prefiguró en su vida. Ser rico. Entre el final de los años 60 y el inicio de los 70, por las calles de Envigado caminaba, de boina y bastón, Fernando González, un filósofo provocador, tan fructífero en su pensamiento como inútil para una tierra como la antioqueña, donde se proclama una acendrada moral católica y se reza sin descanso, pero se practican sin pudor las formas ágiles, y a veces ilícitas, de enriquecimiento, donde se sueña exageradamente con el dinero, con el vil metal. Los nadaístas, discípulos de González, la versión beatniks de los colombianos, se propusieron subvertir esta pequeña Detroit donde, en sus palabras, no había espacio para la creación y la fantasía, para la flor inútil de la poesía, solo para el hacer y el acumular. Pablo escuchó por la radio los sermones del cura Fernando Gómez Martínez, cruzado contemporáneo con tres nihilistas criollos, cuando un día, con el ánimo de sacudir el espíritu parroquial, se tomaron una misa en la Catedral Mayor y en el momento de la comunión tiraron la hostia al suelo y la pisotearon. Indignados, los feligreses persiguieron a los sacrílegos. A uno de ellos alcanzaron a clavarle un crucifijo en sus entrañas, pero la venganza mayor habría de cobrarle al propio Dios al podrirle a uno de los poetas malditos el pie con el que profanó el cuerpo de Cristo. Por el mismo parque de Envigado, también se paseaba don Alfredo Gómez, hombre veterano, diabético, conservador, de pose aristocrático, vecino del barrio El Poblado, quien a pesar de haber conseguido su fortuna contrabandeando cigarrillos, electrodomésticos, whisky, telas y porcelanas, era considerado un gran señor. El padrino, como lo llamaron tras la publicación del libro de Mario Puzo, llegó a ser tan poderoso que lo recibían casi como jefe de Estado cuando visitaba Panamá, Honduras y El Salvador, países donde tenía grandes inversiones. En Colombia le hacían venia a los políticos y los generales, que incluso le prestaban sus soldados, para escoltar sus caravanas de contrabando y para que sirvieran de albañiles en la construcción de su casa en el barrio Santa María de Los Ángeles, en El Poblado. Pablo se sabía la vida, obra y milagros de este padrino local. Además, según recuerda Arcángel, les hablaba de otros contrabandistas prósperos, como Jaime Cardona Vargas, conocido como el Rey del Marlboro, y de don Alberto, a quienes definía como hombres guerreros, inteligentes y habilidosos, que le hacían al contrabando, al chance, apuestas ilegales y al negocio de las joyas. Y lo torcido, como llamaban a lo ilícito, encontraba ambiente en Medellín, que según los astrólogos, igual que Chicago, está en un campo de alta concentración de energía, donde la vida y la muerte se trenzan en un baile que se desata fácilmente en destrucción. En todo caso, a Pablo lo seducían más los contrabandistas y pillos rezanderos que los filósofos de boina y bastón. Porque tenía talento natural para las artes del mal. Los veteranos de los negocios torcidos, como el propio padrino, se asombraban de ver cómo Pablo, con sentido de la oportunidad y aguda inteligencia, se le medía a todo, a lo que fuera, cómo se hacía amigo de todo el mundo, preguntaba, conocía y perfeccionaba lo aprendido. Desde que los Escobar eran adolescentes, allá en La Paz, tuvieron por vecinos a los Henao, una familia que se destacaba por próspera en la barriada popular. Don Carlos Henao, el padre, repartía por casas y tiendas jalea de guayaba en una camioneta Chevrolet modelo 50. Su hijo Mario, que gracias a la situación holgada de la familia estudiaba psicología en la universidad, se hizo amigo cercano de Pablo y de Gustavo. Formaron un triunvirato que cambiaría la historia del barrio. Ellos, los James de Ann, los rebeldes sin causa, concentraban la atención de chicos y grandes por sus constantes travesuras, pero además porque se sabía que habían iniciado actividades delincuenciales. Fernando, el hermano menor de Pablo, y los otros varones de la familia Henao, Carlos y Fernando, les seguían los pasos. Ellos participaban activamente en la vida social del barrio La Paz, que se había hecho famoso sobre todo por sus bailes. No faltaba cada semana, en cualquiera de las casas, una rumba en la que bailaran al son de orquestas tropicales como Lavillos, los melódicos, los hispanos y la música rock and rollera de la nueva ola. Pablo puso sus ojos en una de las hermanas Henao.
Mario se crispó de celos, sobre todo porque miró no a una hermana mayor, cosa que le hubiera parecido normal, sino a una de las pequeñas, a Victoria, que apenas tenía 13 años. Como un huevón tan viejo como vos, con 24 años a cuestas, se va a meter con una niña? Respetá, con ella no te metas. Para Pablo, los Henao eran el referente más cercano de la prosperidad que anhelaba. Y enamorar a Victoria era una manera de acceder a ese reino del que se sentía excluido. Él, avesado en áreas escabrosas de la vida pero tímido en el amor, después de 1000 vueltas se le declaró. Ella lo aceptó y quedaron prendados por un sentimiento que, de inicio a fin, se mostró sin límites, que los unió hasta que la muerte los separó. A la oposición de Mario se sumó la de los padres, don Arturo y doña Nora, quienes le prohibieron a Victoria que se viera con su enamorado. Pero ella desde el inicio mostró incondicionalidad con su amor y se arriesgaba, una y otra vez, para verse con él. Ese amor nunca nadie lo pudo parar. Fue con el padrino, capo de capos de aquel entonces, como Pablo y Gustavo se encarrilaron hacia los grandes ilícitos. Trabajando como guardaespaldas conocieron a 2 hombres del pueblo de la Estrella, expertos en los temas del gatillo. Se trataba de Elkin Correa, hijo de una familia tradicional y cristiana, marcado por el acné juvenil, que había sido inspector de policía en Sabaneta, y de Jorge González, al que desde entonces llamaban Jorge Mico, un hombre de espuela dispuesta e instinto puro, como los gallos de pelea que criaba. Elkin Correa y Jorge Mico fueron esenciales para Pablo por los nexos que tenían, pero sobre todo porque su experiencia en el matar los haría socios importantes para la industria de la muerte, que montó más adelante. De la mano de Jorge Mico, Pablo conoció las rutas del contrabando. Se había perdido unos días, y al regresar a la esquina del barrio, contó a sus amigos la historia que todos escucharon boquiabiertos y envidiosos. Bajaron la mercancía procedente de Panamá en embarcaciones medianas, en algún lugar de la manigua del Mar Caribe, cerca de la población de Turbo, donde abundan las nubes de moscos. Vaquianos de la región cargaron los bultos por entre los bosques de mangle, los empacaron en camiones y los camuflaron con plátanos. Para llegar a Medellín atravesaron la cordillera occidental y el río Cauca, y luego subieron la cordillera central, hasta el valle de Aburrá. Durante las 24 horas que duró la marcha, pasaron puestos de la Armada Nacional, del Ejército, de la Policía y del Resguardo Departamental de Aduanas. Todo el mundo los vio recorrer esa larga trocha, llamada carretera al mar, sin que pasara nada. Adelante siempre iba el Mosca, como denominaban al hombre que se encarga de sobornar a las autoridades. Los patrones veían a Pablo como un hombre serio que no bebía, ni siquiera fumaba, y le encomendaron el trabajo de Mosca, en el que llegó a guiar caravanas hasta de 40 camiones de contrabando y en el que ganó sus primeros pesos. Por esta época Pablo, quien andaba por sus 24 años, adoptó la costumbre, que nunca abandonó, de acostarse tarde y levantarse muy entrado el día. El cerebro funciona mejor por la noche, solía decir. Adquirió un viejo automóvil Zastava y aportaba dinero para la casa, 2 razones suficientes para que su madre no lo enjuiciara y pusiera oídos sordos a rumores callejeros que lo tildaban de bandido. Lo primero que Pablo puso en el parabrisas trasero de su automóvil fue una calcomanía que decía, Antioquia Federal, porque compartía la idea, generalizada entre los paisas, de que constituían una especie de raza superior a la del resto de los colombianos y de que si lograban mayores niveles de independencia frente al gobierno central de Bogotá, su desarrollo se multiplicaría. Esta visión la resumía, como la mayoría de los medellinenses, con una frase corta pero contundente. Los paisas somos unos putas para todo. Jorge Mico, reconociendo en Pablo a un hombre de carácter, también lo llevó a la Santísima Trinidad, el temido barrio de putas y bandidos, a presentarle, según le prometió, una hembra de verdad. Llegaron a un pequeño coliseo. Griselda Blanco, que ya se había ganado el título de la reina de la coca, presidía la fiesta sentada en una especie de trono en la tribuna, lucía un vestido de rayas negras y blancas, como las de la cebra, y un sombrero de tela. La rodeaban los allegados, y el resto de las tribunas circulares las ocupaban trabajadores, amigos y habitantes del barrio. Se apostaban dólares, abundaba el whisky y las rancheras daban ambiente a la arena, y el furor de los gallos, espuela y sangre enardecía a la concurrencia.
Él es Pablo, un hombre que le puede ser útil, le dijo Jorge Mico a Griselda, en uno de los intervalos. Ella lo saludó con simpatía y le pidió que regresara a visitarla. Pablo retornó unos días después en compañía de su primo Gustavo. Y con ella conocieron más de cerca el tráfico de marihuana y de cocaína, y la guerra. Se equivocan quienes piensan que Pablo es el principio y el fin del traqueteo, como se llamó desde entonces al narcotráfico. Traquetear, no es, como muchos piensan, por onomatopeya, disparar, sino traficar. Aquí, en este barrio de la Santísima Trinidad, el tráfico ya tenía una larga trayectoria. Esta barriada proletaria de las periferias de la ciudad, sobre cuyo cielo explotó el avión en el que murió el cantante Carlos Gardel, terminó siendo un centro significativo de delincuencia después de que un alcalde la declaró, por ser lejana y de pobres, como zona única de tolerancia. A pesar de que el párroco y las madres católicas, Virgen del Carmen a la cabeza, marcharon en protesta, las volquetas del municipio llegaron repletas de putas que se quedaron para siempre. Allí, en la Santísima Trinidad, se formó el gremio de los llamados galafardos, hombres apasionados por la música antillana y el tango, guapos que morían en pleitos de amor y de honor. Hablamos de tiempos en los que matar y morir tenían una dosis de dignidad, donde los duelos se iniciaban en pie de igualdad, no se le daba a nadie por detrás y los cuchillos se movían en una esgrima con cadencia y ritmo, anuncio de la sangre. Los galafardos del barrio de la Santísima Trinidad fueron artífices de un lenguaje nuevo, sonoro y seductor, que fundía el lunfardo tanguero con el slang gringo y le añadían palabras de la propia invención. Los camiones eran patas de hule. La cama, cambuche. La corbata, hélice. El espejo, luna. Los cigarrillos, piel roja. Tira flechas. Matar era chulear. Y el difunto, muñeco. Lenguajes extraños construidos, al decir de la gente de buenas costumbres, bajo la influencia de los saumerios y las pastas de seconal. Los galafardos soñaban con dólares, dolaretes, dolorosos, para buscarlos. Darío Pestañas y algunos otros conformaron una especie de cartel de cosquilleros, como nombraban a los manos de seda que despojan a las víctimas de sus billeteras, sin dolor, sin que se dieran cuenta. Viajaban a Panamá, Caracas, Puerto Rico, Nueva York a robar en el metro, en los autobuses y en las calles, y regresaban a darse vida de bacanes, a darse la vida suave en bares y prostíbulos, luciendo buena pinta, buen charol y buenas nenas. Que la marihuana enloquecía, decían los voceros públicos. Darío Pestañas y otros galafardos no hacían caso, además de fumarla la exportaban, aprovechando la vecindad de su barrio con el aeropuerto de la ciudad. Llevar una maleta con hierba a Estados Unidos en aquellos tiempos, sin inmigración, sin control aduanero, era fácil. Un negocio para bobos, dicen. De regreso, aparte de los dolorosos, se traían el calo de los pachucos mexicanos, el consumismo del sueño americano, los acetatos con el swing de la barriada latina de Nueva York, Ismael Rivera, Cheo Feliciano, Barreto, los Palmieri y todos los duros que luego conformarían la Fanía. Un poco después, de Estados Unidos demandaron cocaína, y ellos, ni cortos ni perezosos, le arrancaron el poder a la nieve, que se consolidó en el mercado. Aprendieron que, como solían decir, en cuanto a potencia para el dinero, la marihuana es como la plata, mientras la coca es más que el oro. Pestañas, pionero en el uso de avionetas para el tráfico de cocaína, usaba para sus operaciones varias empresas de fachada en Guayaquil y Quito, Ecuador, y Colón, Panamá. La pasta que traían del sur era arrojada de las avionetas en la parte norte de la pista del aeropuerto de Medellín, cuando los aviones carreteaban. Los habitantes del barrio de la Santísima Trinidad la recogían y la llevaban a los laboratorios. Transportaban la cocaína por tierra hasta Urabá y de allí la pasaban a Panamá. Utilizaban rutas de contrabando que existían desde la época de la colonia. Los visitantes de la colonia española ya describían a los antioqueños como talentosos, ahorradores y perturbadores de la paz. Pablo hablaba de Pestañas como camaján fino, bien vestido con trajes verdes y corbatas verdes claras o blancas y medias blancas. Había sido un lavador de carros que se convirtió en activo atracador. Aunque se hizo rico, conservaba la cadencia y el ritmo de los camajanes y la guapura de los que han sido criados en la vida dura del arrabal. Ahí salió Pestañas en la revista Vanidades, nos dijo Pablo, y nos mostró su foto en la página roja del periódico El Colombiano, recuerda Arcángel.
Se ve con patillas, vestido de corbata y barba de chivo. Usaba carros de lujo de la Ford, viajaba por el mundo, pero la prosperidad no le mató el azoramiento. Se mantenía nervioso, inquieto, inseguro, no podía quedarse un rato largo en ningún sitio. Se preciaba de tener muchas amantes, pero sabemos que algunas de ellas se quejaban de su impotencia. Hacia la mitad de la década del 70 se multiplicó la bonanza. Un kilo de coca en Colombia se conseguía por $7.000. En Estados Unidos se metía a un molino, se picaba, se le añadía lactosa y se convertía en 3 kilos. $150.000. Los carros de lujo daban vueltas incesantes en exhibición pública, las casas se llenaron de budas de panza generosa y porcelanas orientales, de Venus de Milo y esculturas en mármol, de muebles dorados al estilo de los Luises de Francia, pinturas fosforescentes, y un sinnúmero de objetos que los gustos refinados calificaron como loberías, como estilo de nuevos ricos. Las rumbas se volvieron aparatosas, se montaron compraventas de dólares, casinos y caballerizas. Luego, como si se tratara de cierta retaliación social, los hijos de las putas, que la ciudad había aventado al barrio periférico, en su condición de nuevos ricos, se trasladaron al exclusivo barrio El Poblado, que se ganó por un tiempo el nombre de Altos de la Santísima Trinidad. Los ricos tradicionales los recibieron al mismo tiempo con ganas y desdeño. Qué buena su plata, pero qué pereza ellos, hijos de negros pobres, plaga de mal gusto. Pestañas llevó al altar a Griselda Blanco, caribeña, tronco de hembra, hija de prostituta, que quedaría prontamente viuda y se haría mítica en la guerra. Porque en Trinidad, en el barrio de la Santísima Trinidad, la vendetta mafiosa tuvo su primer escenario. Fueron los propios socios los que le pusieron la pijama de madera a Pestañas, cuenta Arcángel, celosos de su creciente poder, lo mataron en una estación de gasolina, a 3 cuadras del aeropuerto Olaya Herrera. Así reseñó su muerte un cronista judicial. Mientras escuchaba música y revisaba documentos le dispararon a quemarropa. Pestañas, pistolero de vieja guardia, no alcanzó a desenfundar la pistola Beretta, cargada con proyectiles blindados. En los bolsillos de su ropa se encontraron unas letras de cambio firmadas por agentes del cuerpo de seguridad de la ciudad a quienes acostumbraba prestarles dinero. 5 Griselda, corazón duro, olvido rápido se casó con otro Darío Sepúlveda, hombre bravero, de vicio y revólver y para que no quedara duda de quiénes eran y que querían bautizaron a su primer hijo como Michael Corleone. Sepúlveda la envolvió en 1000 guerras por el control del negocio, pero murió rápido, y ella heredó su poder y la guerra que se prolongaría hasta finales de los 70. Con sus hijos convertidos en tropa, con muchachos de barriada como matones, con cómplices en el ejército y la policía, con periodistas silenciados, creció la leyenda de la temible Griselda, la reina de la coca, que mató al padre de uno de sus hijos, que mandaba ejecutar a sus propios socios y, para completar la trama, asistía al sepelio como la más dolida de las mortales y pagaba los gastos del entierro, que tenía un anillo de la reina Isabel, que mataba a sus amantes tras las bacanales, tantas realidades y leyendas que la hicieron merecedora en la literatura gringa sobre narcotráfico del título de la viuda negra. El propio jefe del B-2, la inteligencia del ejército en Medellín, advertía a los periodistas. Con mañita, esa vieja es muy berraca, muy brava, no jodan con esa vieja Griselda, déjenla tranquila. Yo soy hijo de esa guerra, le dijo alguna vez Pablo al periodista colombiano Germán Castro Caicedo, explicándole que él y Gustavo Gaviria se terminaron de criar como bandidos en la primera guerra entre clanes que transitaban del contrabando al narcotráfico. Los capos se peleaban por cuentas, por honor, por embarazo porque sí, y una vez desatado el enfrentamiento, que incluso trascendía las fronteras y se proyectaba en Miami y Nueva York, nadie lo paraba. Desde 1973 las autoridades sabían de la vinculación del padrino, Alfredo Gómez, el gran capo del contrabando al narcotráfico. Un laboratorio allanado en Bogotá, varias fincas donde aterrizaban avionetas mexicanas que transportaban cocaína y 2 empresas aéreas utilizadas para fines similares eran de su propiedad. Pese al escándalo, la justicia no podía procesarlo. Según denunciaba una reseña de prensa, la inmunidad del padrino se evidenciaba en que su fortaleza, en el barrio Santa María de Los Ángeles, en El Poblado, seguía siendo intocable.
En su interior permanecían centinelas armados con metralletas sin gran y afuera fuertes presiones, que venían de arriba, quitaban del medio a los pocos oficiales que se atrevían a intervenir. A pesar de las denuncias, el padrino movía sus fichas políticas con desenvoltura. En 1974 se agitaba en el país una agria contienda electoral. Se disputaban la presidencia dos delfines, Álvaro Gómez, el hijo del expresidente Laureano, el Godó, arrasador con el discurso e instigador de la sangre, y Alfonso López Michelsen, quien en los años 40 había ocasionado la renuncia de su padre, Alfonso López Pumarejo, a su segundo periodo presidencial por graves acusaciones de corrupción. El padrino, famoso desde joven por borracho, mujeriego y pendenciero, apoyó a Álvaro Gómez, de quien le gustaba su talante moralista y represivo. Pero ni modo, Alfonso López, quien se simbolizó para su campaña como un gallo de pelea, le ganó. Y tuvo, como su padre, escándalos de corrupción. Sin embargo, el padrino perdió solo en parte, porque también había apostado a las ligas menores y logró elegir a varios senadores y representantes de su bolsillo. En diciembre de 1974, se debatía en el Congreso de la República sobre su influencia en la clase política conservadora. El padrino contó con la defensa incondicional del parlamentario Guido Parra, un abogado alto, de nariz prominente y aguda inteligencia, quien años más tarde habría de ser vocero público de Pablo VI, mientras la prensa conservadora de Medellín guardaba silencio frente a los manejos políticos del padrino. La prensa liberal de Bogotá parecía dispuesta a meter el dedo en la llaga. A medida que la polémica se calentaba, Pablo, que la seguía con pasión, recortaba y guardaba celosamente los extensos artículos que ante sus ojos aparecían como pruebas fehacientes del poder de su patrón. Ese mismo año a Pablo lo detuvieron por conducir un automóvil robado. En las investigaciones descubrieron que no era un caso fortuito, sino que tenía como negocio comprar carros malos en remates, para usar sus placas en carros robados. En la cárcel la ladera coincidió con el padrino, quien finalmente había sido detenido por un contrabando transportado en camiones militares. El cargamento fue decomisado por un coronel de la policía que se resistió al soborno y, además, detuvo al Mosca, así como a los soldados y al capitán que, como se había vuelto costumbre, hacían de escoltas. Una juez de aduanas ordenó la captura del padrino como propietario del Matute y lo remitió a la cárcel. A quienes lo visitaban, Pablo les hablaba con admiración sobre su compañero de encierro. Lo describía como una persona de gran corazón, que les daba medicinas y alimentos y les pagaba fianzas y abogados a los presos pobres. Lo del buen corazón lo testifica una hermana del padrino, perteneciente a una comunidad religiosa, que recibía ayudas para sus obras sociales. Ella compensaba esa caridad guardándole en su convento, con la venia del Altísimo, mercancías prohibidas. Pablo también relataba con admiración el hecho de que hasta la celda del padrino llegaran políticos de talla nacional, como Alberto Santofimio. La convivencia de Pablo con su maestro se vio interrumpida porque el padrino debió ser trasladado a la Clínica Santa María por una emergencia cardíaca. Unos meses después lo liberaron por falta de pruebas. Pablo también salió de prisión sin que se le pudiera comprobar el delito, pero en su expediente quedó incluida una nota de un delegado de la Procuraduría donde denunciaba la muerte de varios de los testigos y otras irregularidades. Entre los bandidos, haber pasado por la finca, como llamaban la cárcel, daba puntos y prestigio. Por ello para Pablo su presidio se constituyó en una especie de graduación. Ya era vox populi que Pablo y Gustavo se le medían a todo. Se decía que robaron un camión con mercaderías en la carretera de Gómez Plata y se convirtieron en pioneros de la piratería terrestre. Que robaron 10 automóviles de la Renault que regalaron a sus amigos, entre ellos Humberto Buitrago, un empleado judicial, vecino de su barrio que les hacía algunos favores. Que asaltaron el Teatro Manrique. Que tenían una moto roja por un lado y blanca por el otro para despistar a las autoridades. Que con esa moto roja, que Pablo guardó como recuerdo por muchos años, asaltaban bancos, que se alquilaban como pistoleros, que Pablo conducía mientras Gustavo disparaba. Y así, en esas épocas donde un crimen todavía merecía titular de primera página en el periódico de Medellín, contribuyeron a inventar ese tipo de gatillero que se llamó asesino de la moto. Hay quienes aseguran que en 1975 Pablo viajó a Bogotá como acompañante del padrino a una cumbre de capos.
Se asombró al ver tal despliegue de poder y de lujo. Viajaron en aviones particulares, se hospedaron en mansiones alquiladas exclusivamente para la ocasión y se protegieron con cuadrillas de sicarios armados con metralletas y fusiles. Luego de acordar, entre otras cosas, organizar y financiar bandas armadas para enfrentar a los secuestradores, que por entonces empezaban a proliferar, se despidieron con una estruendosa francachela. 15 de ellos, sorprendidos por las autoridades cuando abordaban sus aviones en el aeropuerto El Dorado, salieron prontamente libres. En estas andanzas Pablo comprendió que sus jefes, a pesar de sus pecados, se movían en el mundo legal con una libertad sorprendente. En Medellín veía al padrino, a don Alberto, al rey del Marlboro, a Griselda, a los Bravo y a sus súbditos reunirse en un puteadero de la curva del Bosque. Con frecuencia las veladas eran animadas por la Macua, un homosexual, una loca, como se decía en la ciudad, que los divertía con sus excentricidades. La Macua se había hecho famoso por un desfile que, con el apoyo de los mafiosos, realizó por toda la carrera 70. Vestido de príncipe árabe, de sedas y turbantes, y montado en un elefante, arrojaba besos a la multitud. En la cotidianidad, cuando no se estaba exhibiendo, la Macua se vestía de mujer, saludaba a los traquetos de beso en la mejilla y cargaba para todos lados una canasta con agujas e hilos para sus tejidos de crochet. Pablo gastaba risa con solo verlo, y llegó a apreciarlo tanto que tiempo después le regaló un apartamento en Miami donde la Macua vivió por varios años, relata Arcángel. Pablo observaba a sus maestros sin perder detalle. Aprendía su manera de hacer dinero, de gastarlo, de ser inflexibles pero caritativos y de decidir la muerte ajena. Y aprendió que el dinero se usaba para sobornar jueces y policías, para comprar políticos y para darse de cuando en cuando un banquete de mujeres de pieles frescas, pechos nuevos y cuerpos labrados. Pablo envidiaba a sus patrones, quería ser como ellos. Como modelos de su juventud los definió en cierta ocasión. Las acusaciones contra el padrino no cesaron. Lo denunciaron ante la presidencia por infiltrar y sostener negocios ilícitos con más de 260 agentes de seguridad del Estado y por supuesta participación en el homicidio de testigos. A pesar de las extensas acusaciones, solo se le pudo detener de nuevo, en un caso parecido al de Al Capone, por un delito insulso. Le hallaron en su edificio un circuito de televisión sin documentos legales. En el allanamiento también se le encontró una balanza y otros indicios de narcotráfico. El proceso le correspondió a una joven juez de instrucción aduanera 7. El padrino fue otra vez a la cárcel y pagó un año de condena, tras el cual se marchó a la caribeña ciudad de Cartagena. Regresó a Medellín ya retirado porque, a su parecer, el negocio desarrollado por gentes de bien con aceptación social se había dañado por permitir que los negritos y los pobres de Envigado, Aranjuez y Barrio Antioquia, se metieran. Pablo y esos guerreros se quedarán con el negocio, son imparables, dijo a sus viejos socios recomendándoles que se retiraran. En esa época en que se traficaba kilo a kilo, Pablo y Gustavo camuflaron sus primeros viajes en el guardabarros de un automóvil Renault 4. La base de coca la compraban en Ecuador, la procesaban en Medellín y la vendían a los exportadores, entre quienes ya se encontraban los Ochoa. Luego, Pablo afianzó contactos en Ecuador, a través de los cuales traía base de coca de Perú y Bolivia. Algún día los hombres de Pablo entregaron la plata y recibieron la mercancía. A los minutos los detuvo la policía ecuatoriana. El episodio se repitió varias veces. Pablo descubrió que sus contactos ecuatorianos lo traicionaban, ejecutó a varios de ellos y dejó al lado de los cadáveres un mensaje, para que sepan con quién están tratando. Desde entonces decidió trabajar sin intermediarios y conquistar con colombianos la ruta del sur. Viajó a Perú y estableció canales, para multiplicar los envíos de base de coca. Mario Henao, su cuñado, se convirtió en un cocinero experimentado, mejoró calidad y aumentó la producción de coca. En la medida en que sus hombres viajaban se relacionaban con gendarmes, dictadores y gobernantes, y con viejas y nuevas mafias. En Bolivia se contactaron con militares y fugitivos nazis, como el carnicero de León, Klaus Barbie, quienes manejaban el comercio de base de coca en las selvas. Hombres de Pablo vieron allí como los seguidores de Hitler, 40 años después de la Guerra Mundial, en plena selva, seguían vistiendo sus uniformes y desfilando en honor del Gran Führer.
Estas mafias, de las que hacían parte militares, nazis y políticos, ponían y quitaban, a su antojo, dictadores en Bolivia. Pablo, al cumplir sus 25 años, estaba ganando, había pasado ampliamente su meta de tener 1.000.000 de pesos. Te salvaste del suicidio, bacán, le dijo Arcángel, recordándole la promesa que había hecho, una tarde ya lejana, de quitarse la vida si a los 25 años no tenía esta suma de dinero. Él respondió con una sonrisa. La familia Henao no se acostumbró a que Victoria siguiera enredada con un hombre que ni estudiaba ni mantenía oficio cierto. La desconfianza no era gratuita. Pablo, aparte de su origen pobre, ya llevaba en los rumores mala reputación. Pero como el amor todo lo vence, ella se saltó la prohibición de su madre y utilizando múltiples artimañas resistió los castigos para mantener la relación, y en marzo de 1976, con apenas 15 años cumplidos, se fugó de la casa. Mario sospechó que Pablo se la había arrastrado. Corrió al aeropuerto y en los registros de pasajeros constató que Pablo y Victoria habían abordado un avión con rumbo a la ciudad de Cali. Como la abuela de los Henao vivía en aquella ciudad, la llamaron para que los esperara en el aeropuerto. La abuela, al sorprenderlos, le dijo a Pablo: para usted llevarse a la muchachita se tiene que casar, y lo llevó de las orejas ante el altar. De regreso a Medellín, la pareja se instaló en un apartamento de 2 plantas en el barrio El Poblado. En la primera planta quedaban la cocina, la pieza del servicio, una sala y el comedor, y arriba las habitaciones. El 11 de junio Pablo tuvo otro tropezón que le interrumpió su reciente matrimonio. La noticia fue publicada por el periódico El Tiempo, con fotos y todo, un extenso informe titulado "Cayó cocaína en Itagüí, por 23 millones de pesos 8", con el que Pablo inició su colección personal de artículos de vanidades. Los de la YART, como llamaban a los efectivos del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, seguían a unos miembros de su banda. En Ipiales, en el sur del país, los vieron recibir la merca y camuflarla dentro de las llantas de un camión Ford modelo 54. Los yardas los Ipiales, argumentando que la mercancía había sido comprada allá. Pablo contrató como su abogado a un hermano del propio juez, que había rechazado las ofertas de soborno, para inhabilitarlo. El nuevo juez accedió, a cambio de dinero, a dejarlo libre a los pocos meses. Mariela Espinosa debió archivar el caso, pero no exoneró a Pablo y sus hombres, y dejó constancia de que el director del DAS, los detectives y ella misma habían recibido amenazas. Pablo se abstuvo de matarla, pero por obstinada la condenó a andar a pie el resto de su vida. Siempre que ella compraba un carro se lo robaba, se lo echaba a rodar por un precipicio o se lo incendiaba. 2 de los agentes que participaron en el operativo y Monroy Arenas, el director del DAS en Medellín, fueron asesinados. El 24 de febrero de 1977 nació su primogénito. Nació varón, señores, nació varón, decía Pablo a sus amigos, medio entonando el estribillo de una canción de música salsa. Se sentía orgulloso. Juan Pablo, como lo bautizaron, llevaría su apellido y sería su heredero. El nieto y las crecientes riquezas de su yerno cambiaron el parecer de doña Nora de Henao, quien acogió a Pablo como otro miembro de la familia. Para Pablo y los otros traquetos los años siguientes serían llamados la época dorada. Coronar le decían a lograr que un cargamento llegara a Estados Unidos. Y la conjugación de este verbo desataba fiestas inesperadas y celebraciones con pólvora en medio de la silenciosa ciudad, sin que los inocentes habitantes entendiéramos el origen de los estruendos. Pablo procesaba la cocaína y la vendía a otros grupos, como el de los Ochoa, que la transportaban y vendían en Estados Unidos. Como el billete no alcanzaba para mover el creciente negocio, en un primer momento se realizaron diversas modalidades de participación, como las natilleras, que reunían plata de varios socios y los apuntados, llevar a otros en el viaje, que le permitían de momento a los narcos tener el capital para el negocio, y a personas de la alta sociedad obtener beneficios sin involucrarse demasiado. Más adelante, como los compradores en Medellín ya no eran suficientes, Pablo se lanzó a la conquista de la ruta del norte, la de Estados Unidos. Pilotos aventureros viajaban, con más instinto que técnica, a escasos metros sobre el nivel del mar, para evadir el control de los radares. Algunos bombardeaban cocaína en las islas del Caribe, donde la recogían en lanchas rápidas.
Otros, más osados, aterrizaban en carreteras de la Florida. Muchos naufragaron en esa aventura. Se recuerda que un gobernador de Antioquia murió de pena moral porque uno de sus hijos se perdió en el mar cuando tripulaba una avioneta con un cargamento de cocaína. Las redes de distribución se establecieron en las ciudades grandes de Estados Unidos, desplazando a tropel a las mafias tradicionales, como las italianas y las cubanas, que al considerar a los colombianos demasiado temerarios y violentos se fueron retirando. Para Antioquia y para Medellín, ante la quiebra de sus industrias tradicionales, el tráfico apareció como una tabla de salvación. En aquel tiempo el negocio de la exportación de la cocaína se juzgaba con una tímida moral. Se veía como una industria próspera que continuaba la tradición del contrabando. Pablo, en un manuscrito retenido por la policía años después, pensando sobre lo ilícito de las drogas, citó a su manera a Sor Juana Inés de la Cruz: ¿quién es más de culpar aunque cualquier mal haga? ¿Quién peca por la paga o quién paga por pecar? Pablo compró una suntuosa mansión diagonal al Club Campestre, el club de los ricos tradicionales de la ciudad. Allí, el 2 de diciembre de 1977, celebró con su familia y sus amigos sus 28 años. En el mismo sector compraron Fidel Castaño, Pablo Correa, Los Ochoa y otros capos. Fue en ese momento, tras la venta en dólares de sus propiedades, cuando los ricos de Medellín, con más lustre que dinero, se hicieron verdaderamente ricos. Mientras hablaban mal de los narcos, hacían todo lo posible por hacer negocios con ellos. Hasta las bibliotecas de algunos de sus abuelos, fundadores de la República, quedaron en manos de los nuevos propietarios mientras ellos se mudaron a apartamentos para quedar con capacidad de inversión y gasto. Pero como provenían de una sociedad de alto tinte moral, no reconocían públicamente que vendían a los traficantes, preferían decir que habían vendido a un ganadero rico. Para captar dólares del tráfico como divisas para la nación, el presidente López liberalizó el régimen cambiario y estableció la llamada ventanilla siniestra, en la que el Banco de la República permitió el blanqueo de los dólares del tráfico de marihuana y cocaína. En la celebración de la Navidad de 1977, se notó como nunca la bonanza de la familia Escobar Gaviria. Hicieron, según las costumbres, el pesebre, el árbol de aguinaldos y los alumbrados, bombillos de colores en las ventanas y los árboles del frente de la casa. Rezaron cada día la novena y prepararon natillas y buñuelos. Pablo, que pasó la noche de Navidad con Victoria y su hijo Juan Pablo en la casa de doña Hermilda, fue generoso con los regalos. Se destacaron, sin embargo, el campero que regaló a Fernando, su hermano menor, por quien sentía un cariño especial, y la casa que le obsequió a doña Hermilda en el sector del estadio, con una gran terraza, donde ofrecería fiestas con el grupo musical Los Ayers, con muchas flores, disfraces y comida de lujo, como lo había soñado. Pablo quería que todos sus amigos y vecinos gozaran de su riqueza. Por eso, esa noche también dio algunas ayudas de las que sus vecinos pedían con mayor frecuencia para salir de situaciones difíciles. Para la cirugía de una niña, para pagar la hipoteca de la casa, para el estudio, él colaboraba con generosidad. En la mañana del 25 de diciembre, lo despertó una llamada de su madre. ¡Ay, se mataron Fernando y Piedad! ¿Qué pasó?, preguntó en medio de la resaca. No se sabe nada. Él le pidió a Arcángel que lo recogiera para llevarlo a Envigado. Fernando, tímido como Pablo, había conquistado a Piedad, vecina del Parque de Envigado. Al inicio le enviaba razones y notas con los amigos, sin atreverse a una aproximación directa. Luego se decidió y, ya aceptado, la visitaba en la moto roja de Pablo. Sostenían una típica relación de jóvenes con peleas insulsas y discos y talcos perfumados como regalos de reconciliación. A petición de Fernando, doña Hermilda lograba que los viernes, al terminar la jornada del colegio, le permitieran a Piedad acompañarlos en los paseos de fines de semana. Ella se cambiaba el uniforme por un blue jean y una camiseta y los acompañaba a la finca de Abelito. Piedad, sin duda, amaba a Fernando. Sin embargo, de cuando en cuando se le escapaba alguna queja. Esa gente está en cosas malucas, usted es la que resuelve, le decía su madre. Fernando, al terminar el bachillerato, aceptó la invitación del Ósito para trabajar en su fábrica de bicicletas en Manizales.
Viajaba a Medellín cada semana a visitar a Piedad, mientras esperaba con paciencia que ella se graduara para casarse. Pero a Piedad la envolvía la incertidumbre. En los primeros días de diciembre, el chico que les llevaba el periódico a su casa murió ahogado con su novia en un balneario de las afueras de la ciudad. «Qué bueno uno morirse con el novio», dijo Piedad. «No hable bobadas», le replicó doña Consuelo, su madre. La ceremonia de graduación se realizó el 23 de diciembre. Fernando no pudo asistir, pero le pidió a su hermana Gloria que llevara rosas. «Eso es mala suerte», dijo Gloria al contemplar 2 flores marchitas en el ramo que puso sobre la mesa. «A todas les dio por hablar bobadas», dijo airada la mamá de Piedad. El 24, Fernando, estrenando carro, recogió a Piedad. Durante el día subieron al Tablazo, a la finca de Abelito. A la medianoche pasaron a las casas de sus madres a dar el saludo de Navidad y salieron de nuevo juntos. Tenían doble motivo para celebrar: el aniversario de novios y el grado. Doña Consuelo vio llegar el nuevo día en vela y, preocupada porque su hija no acostumbraba a amanecer fuera de la casa, salió a buscarla. «¿Muy trasnochado?», preguntó al abordar el taxi. «Sí, señora, me amanecí viendo un accidente». «¿Y cómo era el carro del accidente?». «Un Toyota rojo». «¿Y cómo se llamaban los difuntos?». «No, dizque una parejita». Doña Consuelo, con la certeza que da el instinto de madre, pidió que la llevara al anfiteatro. Al ver los cadáveres de Piedad y Fernando, corrió desesperada a la casa de doña Hermilda. Pablo escuchó atento las versiones sobre lo sucedido. Como el carro andaba sin placas, el papel que autorizaba el tránsito libre lo pudo haber arrancado el viento. En la quebrada La Ayurá, la policía los habría parado por falta de identificación. También es posible que haya sucedido de la siguiente manera. Fernando se estacionó a la orilla de la quebrada, en un sector residencial solitario, y empezó a besar a Piedad, y las caricias se prolongaron hasta escandalizar a los vecinos, que llamaron a la policía. Lo que sigue es igual en las dos versiones. Un policía borracho, que no sabía manejar, le dio con la cacha del revólver a Fernando, lo hizo correr al puesto del pasajero y tomó el timón. Al salir a la avenida, a toda velocidad, tiró el carro contra el andén y lo precipitó a la quebrada. Ahí quedaron los tres. Cuando los otros miembros de la patrulla regresaron a la estación, el comandante, enterado de todos los pormenores, les advirtió: «No saben en la que se metieron». «Se los llevó el putas», les dijo, pensando en la reputación que ya tenía Pablo. Esta tragedia, de rebote, le produjo a Pablo la amistad con René Mesa, el médico que realizó, por un excelente pago, las necropsias. Mesa era líder político liberal de Envigado, y desde entonces se alió con Pablo para tomar el control político del municipio y ofrecerle protección e inmunidad. El entierro de la parejita fue todo un acontecimiento. Del barrio La Paz salieron los hombres, cargando el féretro de Fernando, y caminaron, acompañados por centenares de personas, hasta la casa de Piedad. Allí sus compañeras de colegio, vistiendo su uniforme, camisa y medias blancas, falda y zapatos rojos, cargaban el suyo. Los dos cortejos se reunieron y continuaron hacia la iglesia de Santa Gertrudis, en el parque principal. Todos, hasta los hombres, lloraron desconsoladamente. Pablo y Gustavo estuvieron siempre acompañados por sus guardaespaldas, en un despliegue de poder que todo el pueblo sintió. En aquel tiempo preferían hombres adultos y bien vestidos, no les gustaban los jóvenes desatinados que reclutaron más adelante. Los enterraron en bóvedas contiguas. Doña Hermilda, madre en la vida y en la muerte, todos los sábados, hacia las 9:30 de la mañana, los visita en el cementerio, arregla las tumbas con crisantemos, anturios y azucenas. Todos los 1 de noviembre, Día de las Ánimas, les ora de manera especial. Al salir del cementerio, Pablo y sus hombres abordaron 2 camperos. A las pocas cuadras un grupo de la policía les hizo señas para que se detuvieran. «Papeles de identidad». «No tenemos», respondió Pablo. «Salvoconductos para las armas». «Tampoco tenemos». «¿Por qué andan sin papeles y sin permiso?». «Porque somos bandidos», dijo Pablo con una tranquilidad y una seguridad pasmosas. Arcángel observó cómo el policía, petrificado ante la imponencia del personaje y sus respuestas, los dejó seguir.
Todos rieron a carcajadas, se sentían contagiados del poder del jefe. Pablo y Gustavo se fueron deshaciendo de las sedas que los mantenían en un conforme e inaguantable anonimato y empezaron a aletear en búsqueda del escenario que le diera significación a su riqueza. En su caso, como en el de muchos otros, el más fácil de abordar fue el de los deportes. Se hicieron competidores en válidas de motociclismo y automovilismo. Pablo, además de su habilidad, se ayudaba con trampas. Arcángel recuerda que en la competencia Trepadores a Santa Elena, el gran rival era el exitoso piloto Ricardo Cuchilla Londoño. Pablo me llamó y me dijo: Cuchilla seguramente va a ir adelante, entonces te ubicas en el kilómetro 20 y riegas tachuelas para pinchar sus llantas, cuando él pase las barren de inmediato porque detrás voy yo. Así se hizo. Y Pablo proclamó, con bombo y platillos, su triunfo ante los micrófonos de la radio a la que pagaba grandes sumas para que le transmitieran esas competencias. En el archivo está la fotografía donde los periodistas lo rodean. Lo presentaban como un hombre de progreso y lo recuerdan como una persona rodeada de guardaespaldas, distante, pero con aire de triunfador. En otra foto, tras una válida, Pablo lleva una corona de laurel que lo identifica como ganador. Iniciando el año 1978, Pablo se deja crecer el bigote que lo caracterizaría el resto de su vida y logra uno de sus mayores sueños. Compra las primeras 531 hectáreas de su hacienda, entre las grandes extensiones de tierras ganaderas y espesas selvas de la vertiente de la cordillera central, sobre el Magdalena Medio. Había visto tierras en distintas regiones del departamento sin encontrar lo que buscaba, hasta que un intermediario lo lleva a Puerto Triunfo. Son tierras bonitas, nuevas y por allí pronto cruzará la autopista, quedará a 3 horas de Medellín y unas 5 horas de Bogotá, le dice para convencerlo. Acepta verlas. Salen un jueves a las 2 de la tarde. Como hasta el momento solo existen trochas, Pablo, Gustavo, Mario, Arcángel, 3 guardaespaldas y el guía se montan en estruendosas motos de trial de 250 centímetros. La caravana se detiene con frecuencia a tomar aguardiente y fumar marihuana. En medio de la borrachera abundan las chanzas y jugarretas pesadas, como competir y tumbarse unos a otros a alta velocidad. Parecen en realidad un grupo de adolescentes díscolos. A ese paso, a las 7 de la noche, acosados por la lluvia, en la mitad del camino, el guía les recomienda dormir en San Carlos. 1 hora más tarde hacen entrada estruendosa a ese pueblo silencioso donde el comercio está cerrado y todos parecen dormir. Arcángel, necesitamos ropa y comida, vos sabés cómo es, dice Pablo, mientras le entrega un fajo de billetes. Ofreciendo precios 4 y 5 veces mayores por los productos, convence al dueño del almacén y del restaurante para que abran. Todos se dotan de ropa, zapatos y ruana. Al día siguiente, retoman el camino. A la entrada de San Luis, encuentran una recua de muías. Despacio, despacio, grita el guía, las muías se asustan. Como si hubiera dicho exactamente lo contrario, Pablo acelera y la caravana lo sigue. Con el estruendo, los animales salen en estampida por las calles del pueblo. Las muías, en las curvas, resbalan en el pavimento y se estrellan contra una casa, contra un camión de escalera, y causan gran conmoción. El guía los mira asombrado. La tropa sigue contagiada de risa. Al salir de San Luis, alucinados por el calor y la humedad de la selva, y por el aguardiente y la marihuana, Pablo y el guía se encienden en una competencia tenaz, con unos saltos y una velocidad que varias veces se ven reventados. En el camino encuentran una muía cargada con madera. El guía intenta frenar, la moto resbala, y al verse encima del animal se tira. La moto sigue contra la muía, le parte las manos y la tira al piso. Pablo, con una habilidad extraordinaria, va asentando su moto sobre el piso mientras se baja. Corre a ver qué le ha pasado a su compañero. Nada. No lo cree. El campesino mira espantado el animal, que gime y su sangre que se extiende abundante sobre la arena. El resto de la caravana arriba. No se preocupe, viejo. ¿Cuánto vale su muía? Pregunta Pablo. 30.000 pesos. Le voy a dar 50.000 para que se quede tranquilo, pero ¿qué hacemos con la muía? Yo se la pago, no la vamos a dejar sufriendo. Dale, Arcángel, dice Pablo que no soporta el sufrimiento de los animales y de inmediato le pasa una pistola.
Arcángel dispara, por primera vez. Con tranquilidad, era por una causa noble, dice. El animal pega 2 sacudidas, 2 tiros en la cabeza la llevan a mejor vida. Por fin llegaron a Puerto Triunfo. Recorrieron algunas calles del pequeño pueblo y pararon en el malecón, en la orilla del inmenso río de la Magdalena que allí, en la mitad del recorrido que hace del país de sur a norte, pasaba lento y todavía limpio de tanta muerte que arrastró en los años que siguieron. Miraron diversas fincas y se deleitaron con los ríos de aguas transparentes y pisos de mármol que cruzan la región. Llegaron a la casa donde se alojarían. El anfitrión resultó ser un hombre, vecino de Envigado, con el que Pablo se había dado puños de niño, peleando por novias. Tras saludarse y hacer remembranzas amables de sus historias, hablaron de negocios. La finca que nos gusta es esta, dijo Pablo. Pablo, esta tierra no está en venta, es herencia y todos los hermanos le hemos invertido mucha energía. En esta vida todo se vende. No, no todo se vende, esta tierra no está en venta. Dígame una cosa, aunque no me venda, ¿cuánto vale esta finca? 35 millones de pesos. Gustavo Gaviria en un rincón se reía convencido de que vencerían con la oferta al hombre. Le doy el doble, 70 millones de pesos por ella, dijo Pablo. No, no está en venta. Entonces, ¿cuánto vale? Pida. Perdóneme, pero no está en venta, no todo se vende. La conversación terminó en punta. Arcángel, que miró expectante el desafío, admiró secretamente la firmeza del anfitrión, quien resistió por mera dignidad la oferta. Al día siguiente visitaron más fincas. Terminaron comprando tierras a 3 y 4 veces el valor comercial de la época, y en ellas Pablo construyó su hacienda Nápoles, que sería por años el centro de su reinado. Sobre el marco de la portada instaló una avioneta de matrícula HK617, P, con la que, según se ha repetido 1000 veces, coronó su primer viaje de cocaína a Estados Unidos. Al lado instaló una valla grande. Aquí protegemos la naturaleza. A 4 o 5 kilómetros de la carretera, construyó la casa central con todas las comodidades. Bar, piscina, salón de juegos, comedor para 60 personas, unas cavas en las que guardaba toneladas de comida para un batallón, una pista de aterrizaje, hangar, 70 motos, carros anfibios, camionetas, esquís, aerobotes, estación de gasolina, centro médico, caballerizas y un zoológico. Tenía una casa adicional a unos 5 minutos de la casa del mayordomo, comunicada con un carreteable. A la inauguración invitaron a una multitud. Pablo y Victoria arribaron en su primer helicóptero, blanco con franjas anaranjadas. Ellos, discretos en su manera de ser, contrastaban con algunos de los guardaespaldas y familiares que ostentaban cadenas y anillos. Saludaron a la servidumbre con tanta amabilidad que algunos pensaron que los guardaespaldas, que caminaban alzados del piso, como pavos reales, eran los patrones. Los esperaban unos 300 parientes invitados a esta presentación de su nueva condición. Ya no serían más los primos pobres, los que vivían en los extramuros del barrio La Paz. No. Ahora vivían en el poblado, al frente del club campestre, en una lujosa casa de 2 pisos, con piscina y prados. Y en la calle 10, arriba del parque, en sectores exclusivos. No los animaba ningún sentimiento negativo. Las puertas estarían abiertas para toda la familia. Los negocios crecientes y exitosos daban para que muchos encontraran un lugar. Pablo, sin perder la memoria de su pasado humilde, había llegado a metas lejanas y a personas poderosas que antes consideraba inalcanzables. Sus obras lo hacían sentir capaz de realizar nuevos sueños. Se sentaba en el balcón con su imagen inalterable, peinado de lado, de patillita, bozo, siempre vestía blue jean, camisas claras de rayitas, unas botas americanas o tenis. Un hombre robusto, sencillo y parroquiano que no usaba joyas ni cadenas ni anillos, solo un reloj fino. Una apariencia que no empataba con su fama de hombre poderoso. Solo impresionaba un poco a algunos cuando lo veían acomodarse un calibre 22 que se amarraba en la pantorrilla y ocultaba debajo de su pantalón. En la tarde salía a recorrer la hacienda, o recibía invitados especiales, gente de la farándula, deportistas, humoristas y políticos en la cabaña de Honduras.